Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Buenas, Héctor, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Hoy estamos en una nueva clase del teórico 3 de Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo y vamos a abordar el segundo texto de la unidad 2. Ya nos vamos a ir metiendo de lleno, compartiendo pantalla y, y metiéndonos de lleno en este texto y en esta unidad. A ver ahí, si empieza a visibilizarse. ¿Se ve, Lautaro? ¿Vos los ves bien? Sí, sí, sí. Bueno, siempre me encargo de remarcar en qué unidad estamos y en qué unidad vamos trabajando el texto porque son fundamentales, digamos, estas ideas. Nosotros abordamos este texto porque queremos ver el rol del orden social, de la transformación de ese orden social y el rol del discurso en esa construcción del orden social o en la transformación de ese orden social. Cada texto tiene multiplicidad de aristas de donde uno lo puede abordar. Nosotros, en este caso, estos textos los abordamos para trabajar estos aspectos que nos parece fundamental para lo que queremos plantear desde la cátedra. Uy, me fui al final, voy a tratar de volver rápidamente al principio de, del PowerPoint. Además es importante, sobre todo la cuestión del discurso, porque no es tan simple como parece, y en comunicación, la trascendencia que han tomado los distintos medios de comunicación y formadores de opinión hace que sea más explícito en este tiempo. Claro, y encima nosotros en una carrera de comunicación, ¿no es cierto? Formándonos como comunicadores, los que están en formación, y nosotros como docentes de una carrera de comunicación, obviamente tenemos que hacer hincapié en este aspecto tan fundamental que además se aborda en las ciencias políticas también. Hoy vamos a ver el texto de Hernán Fair. Es un texto para mí muy ameno. Lo más difícil por ahí es la parte teórica, que la vamos a explicar ahora, pero con los ejemplos que él luego da, esa teoría se clarifica muchísimo. Entonces es interesante poder ver cómo Hernán Fair va a trabajar identidades, discurso y política en la Argentina contemporánea. En la Argentina contemporánea, él hace un análisis de el 83 al 2001, de los gobiernos de Alfonsín, Menem y de la Rúa, de cómo llegan al gobierno esos líderes políticos. ¿Qué se pregunta el autor? ¿Cómo se construye y se redefinen las identidades sociopolíticas? ¿Y qué rol tiene el discurso en esa construcción y en esa redefinición de las identidades sociopolíticas? Las identidades sociopolíticas a veces están en lo que nosotros llamamos el núcleo duro, ¿no? El núcleo duro que es el núcleo duro de un partido político y que tiene esa identidad característica. Pero luego hay un porcentaje enorme de la sociedad que a veces se inclina por una corriente política, por momentos se inclina por otra, por eso también la democracia tiene ese funcionamiento, ¿no es cierto? Si no, ganaría siempre el mismo partido. Pero justamente esa construcción de identidades que nos va definiendo como sociedad va inclinando hacia un lado o hacia el otro la construcción de esas identidades, valga la redundancia. Hernán Fair va a tomar a dos autores argentinos para construir el desarrollo teórico que él plantea en este texto, que son Gerardo Aboy Carles y Ernesto Laclau, dos intelectuales argentinos, que ahí los vemos con pose de intelectuales, eh, y reflexionando sobre estos temas. Y después un día ustedes van a ver, me encantaría charlarlo, pero no tenemos tiempo, tal vez en algún otro momento,
profundizar en las cuestiones semióticas, ¿no es cierto? La semiótica tiene que ver con cómo construimos significado incluso desde las poses, ¿no? Desde la imagen, desde un gesto. Acá vemos dos gestos de dos personas que son justamente dos intelectuales y retratados como tales, ¿no? Con la imagen que uno tiene, la imagen mental que uno tiene de lo que es un intelectual, un pensador, ¿no? Reflexionando de acá o acá, apoyado y profundizando, como buscando en algún lado la profundidad de su pensamiento. Bueno, Fair nos va a hablar de las fronteras políticas. ¿Y qué son las fronteras? Digamos, esto lo podemos entender con justamente lo que conocemos más comúnmente como una frontera, digamos, una línea que determina que lo que está de un lado es una cosa y lo que está del otro lado es otra cosa distinta, no es eso que está de este lado. O sea, lo que está de este lado de la frontera, por decir una frontera geográfica, es Argentina, y lo que está del otro lado de la frontera no es Argentina. Puede ser Chile, puede ser Bolivia, puede ser Paraguay, puede ser Brasil o Uruguay, pero no es Argentina. Lo que es y lo que no es. Eso es lo que delimita una frontera. Y eso mismo pasa con las identidades. Hay una frontera de identidades que dice lo que es una identidad determinada y lo que no es, está del otro lado de esa frontera, lo que no es. El rol del discurso en la construcción de identidades sociopolíticas es lo que va a abordar eh, Hernán Fair. En este estudio se parte de la base de que toda identidad solo puede conformarse en relación a otra identidad diferencial, lo que algunos llaman el exterior constitutivo, digamos, el otro que también nos construye, ¿no? Es como siempre decimos, bueno, acá sigue la aclaración en el PowerPoint, ¿no? Así una identidad A implica siempre una diferencia en relación a una identidad B. O sea, alguien es de River porque no es de Boca, alguien es de Estudiantes porque no es de Gimnasia, digamos. En esa identidad alguien es de Racing porque no es de Independiente, y así podríamos plantear un montón de cosas. Y después hay multiplicidad de cosas que uno no es y de cosas que sí es, pero hay una demarcación muy concreta entre un A y un B que es la principal diferencia. Algo es blanco porque no es negro. Después también no es azul, no es verde, no es naranja, pero la primera diferenciación, la primera construcción, el otro constitutivo, es el que es inmediatamente diferente, totalmente diferente a lo que se es. Entonces así se va construyendo una identidad, y en la identidad política esto tiene un rol fundamental. Alguien no es peronista porque no es radical, digamos, y alguien es radical porque no es peronista. Después puede haber alianzas, alguien es de izquierda porque no es de derecha, digamos. Entonces hay ahí elementos fundamentales, y alguien es de derecha porque no es de izquierda, digamos, los elementos que componen a uno y a otro nos diferencian hacia lo interno. Somos esto, pero también no somos aquello, no somos nada de esto otro, digamos. Entonces ahí está la frontera que pone de un lado lo que no se es, y eso refuerza la identidad de lo que se es, digamos. Nos definimos, bueno, justamente al final de la diapositiva planteaba esto, ¿no? Nos definimos por lo que somos, pero también por lo que no somos. Eso es fundamental, definirnos por lo que no somos. En su momento Aquí, ponías el ejemplo del fútbol y por ahí el discurso era que Boca era de pegar y River jugaba lindo. Después eso se fue cambiando y también en la política, ¿no? Porque ahora en, qué sé yo, en, hay en radicales todas, más afines. sí, eso en todo aspecto siempre se fue construyendo. También podríamos decir, en algún momento se decía que Boca era el club popular, el club de los sectores más bajos, por decirlo de alguna manera, en escala económica de la sociedad, y River era el club de los sectores más enriquecidos. Y después, bueno, eso se transformó, Boca
con la referencia más clara, ¿no? Macri, presidente de Boca, y toda la dirigencia que tuvo y que tiene en su entorno, y todas las restricciones que después se pusieron incluso para ser socio de Boca, ¿no? Había que hasta tener un palco o tener el carnet, y si no, no podías entrar a la cancha, digamos, pagar la cuota todos los meses, lo cual dejaba a los sectores vulnerables, que supuestamente eran la base de esa identidad, por fuera del equipo. Bueno, y acá hay un ejemplo también como desde el discurso, bueno, ¿qué es la civilización? La civilización se opone, tiene ciertas características, pero se opone a la barbarie. Esa es la frontera, ¿no? De un lado está la civilización, del otro la barbarie. ¿Y qué es la civilización? Lo que no es bárbaro, también. ¿Y qué es la barbarie? Lo que no es civilizado, ¿no? Entonces, en base a estos dos términos antagónicos, se puede construir una identidad, y de hecho, bueno, Sarmiento intentó construirla, esa identidad, ¿no? La identidad argentina tenía que ser la identidad de aquellos que se decían civilizados, que tenían la mirada puesta en Europa, y el resto era catalogado como la barbarie. Entonces, la discusión y la frontera estaba entre civilización, que somos nosotros, decía Sarmiento, o la barbarie, que son ellos. Aquí está claramente la frontera, ¿no? Y, y así se van construyendo estas identidades. La identidad política, y acá vamos a citar algunas partes del texto de Hernán Fair, cuando hace referencia a Boy Carles, y esta es la parte, no sé si lo dije al principio, pero esta es como la parte más teórica del texto. Después él va a esta teoría, ejemplificarla con 3 casos, que ahora vamos a llegar a esos 3 casos, pero es importante entender primero esta parte más teórica, para después entender con claridad esos ejemplos. Va a citar a Boy Carles y va a decir que toda identidad política solo puede entenderse desde un discurso que lo constituye y lo determina, digamos, pone los límites, ¿no? Ser de izquierda es esto, y acá está el límite. Si haces esto otro, ya no sos de izquierda, sos otra cosa, pero ya no sos de izquierda. Lo constituye y lo determina. Y lo constituye a través del discurso, porque los seres humanos nos construimos todo el tiempo a través del discurso. Esto que estoy diciendo, ser de izquierda, ser de derecha, ser peronista, ser radical, ser de River, ser de Boca, son palabras a las que nosotros le vamos anudando contenidos, digamos, en esta relación entre significado y significante, ¿no es cierto? Y después en algún momento entraremos un poquito más en lo que son los significantes vacíos. Hoy vamos a hacer alguna referencia cuando lleguemos a los ejemplos concretos que plantea Hernán Faid. Toda identidad política se conforma mediante una frontera política. Hay que poner la frontera para determinar, no se puede ser todo, no se puede ser de izquierda y de derecha al mismo tiempo. Hay una frontera que limita lo que está de un lado y lo que está del otro. Y esa frontera es antagónica, lo que decía hoy, ¿no? Blanco y negro. Después hay grises, que tampoco es ni blanco ni negro. Pero bueno, en esa escala de grises la diferenciación no es tan clara. Lo más marcado, el antagonismo, lo que ayuda a definir la identidad y la frontera clara de esa identidad, es lo totalmente opuesto. El puro antagonismo no alcanza, va a decir también Fair en esta construcción. El puro antagonismo no alcanza para construir una identidad. Es un elemento fundamental. Soy tal cosa, soy hombre porque no soy mujer, o soy mujer porque no soy hombre, o soy, digamos, o tengo distintas posturas políticas o distintas posturas eh, eh, de gustos, como decía hoy, fútbol, arte, pero me diferencio bien del otro. Y eso se ve mucho en la adolescencia, cuando uno, antes, yo no sé, ahora, yo pasé la adolescencia hace mucho tiempo, mi adolescencia era en blanco y negro prácticamente, pero cuando yo era adolescente uno se definía mucho por la música que escuchaba.
Entonces los rockeros eran los que no eran cumbieros, digamos, había una diferencia ahí. Y los heavy metal no eran ni rockeros ni cumbieros, y los punk eran otra cosa distinta, y cada uno desde su música, los que escuchaban pop, digamos, cada uno de su música, desde su lugar, construía una identidad y buscaba a un otro para referenciarse. Bueno, aquí en los 80, 90 se había dado mucho la discusión entre Soda Stereo y Los Redonditos. Entonces, esas dos identidades trataban de convertirse en antagónicas, ¿no? Y después había gente que en realidad le gustaban los dos grupos, pero no construían su identidad en base a ese grupo musical, digamos. Pero durante mucho tiempo era como ser hincha de un club. Escuchar Soda era estar en contra de Los Redondos, y escuchar Los Redondos era criticar a Soda Stereo y estar ahí en un enfrentamiento. Pero como dice Fair, la identidad no se construye solo desde el puro antagonismo, y menos la identidad política, digamos. En la identidad política hay una cadena de equivalencias y en esto ya se mete con la teoría de Laclau, ¿no? que plantea que hay demandas insatisfechas y que esas demandas insatisfechas se encadenan entre sí, y generalmente se encadenan detrás de una demanda principal, que hace el rol, y después vamos a aclarar esto, de significante vacío, ¿no? Tiene esa demanda principal, aglutina a todas las otras demandas. Lo vemos hoy en Chile, digamos. Chile, la gente estalló en 2019, un estallido social por la gota que rebasó el vaso fue el aumento del subte, o lo que nosotros conocemos, lo que ellos dicen el metro y nosotros conocemos como el subte, pero cuando estalló en realidad fue como la gota que rebasó el vaso, porque eran muchos años de neoliberalismo extremo, de quitarle derechos a las grandes mayorías y concentrar la riqueza en un grupo minoritario, y lo que salió a la calle fueron un montón de protestas. No salió solo la protesta por el aumento del pasaje. De hecho, el aumento del pasaje se frenó, pero la gente siguió en la calle. Y había protestas por distintos motivos: derecho a la salud, derecho a la educación, derechos de género, derecho al acceso al agua, derecho a una jubilación digna. Todos esos reclamos y todas esas demandas se encadenaron detrás de un principal reclamo: reforma constitucional. Y ese significante vacío encadenó y representó a todas las otras demandas que venían detrás. Y bueno, y hoy, este fin de semana, vimos la votación, y ahora veremos cómo es el proceso, la votación, entre otras cosas, de constituyentes, ¿no? De aquellos que van a construir la nueva constitución, y ahora veremos cómo se realiza ese proceso y si realmente se logra satisfacer las demandas que ha planteado el pueblo chileno, las diversas demandas, ¿no? Bueno, Hernán Fair nos va a decir o nos va a plantear, en base a esta teoría que desarrolla sobre la construcción de identidades, las fronteras, el otro constitutivo, eh, la necesidad de encadenar también otras demandas, y no solamente la característica de ser oposición a otra cosa, digamos. Él va a analizar el periodo argentino del 83 al 2001, y cómo construyeron su identidad política el alfonsinismo, el menemismo y el del arruismo, estos tres gobiernos. Pero la identidad política, yo tengo algunas acotaciones respecto del texto de Fair, que a mí me gusta mucho, y obviamente es un intelectual eh, más que reconocido y que está en otro nivel, pero tengo algunas acotaciones que hacer porque creo que sus explicaciones en los ejemplos no son del todo, o faltan algunos datos en esas explicaciones, ¿no es cierto?
justamente para entender lo que él va a plantear de la frontera alfonsinista, creo que es necesario comprender esto a muy rápido vuelo, ¿no? La historia argentina del 55 al 83. En el 55 se produce el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón. Desde el 55 al 83 hay dictaduras en Argentina y algunos gobiernos que en algunos casos llegan porque el peronismo estaba proscripto, y cuando el peronismo llega al gobierno, Perón muere, queda gobernando Isabel Martínez de Perón junto a López Rega y con la estructura de la AAA, donde hay también persecución política, sobre todo a la disidencia peronista de izquierda, digamos, a los montoneros, a los sectores de la JP, digamos, hay toda una persecución, y obviamente también a sectores del radicalismo, a otros sectores de la izquierda, pero hay toda una situación de violencia. O sea, desde el 83, perdón, desde el 55 al 83, tenemos una democracia totalmente endeble, la mayoría del tiempo dictaduras, directamente sin democracia, sino dictaduras. Tenemos el primer gobierno que llega realmente a través del voto, después se transforma en esto que señalaba, ¿no es cierto? Isabel Martínez, López Rega, la AAA, la violencia continúa, y luego el golpe de Estado del 76 con esta dictadura sanguinaria que mató a 30.000, que desapareció a 30.000 compañeros, que eliminó los sindicatos, que impuso un modelo neoliberal, que robó bebés, que hasta el día de hoy las abuelas lo siguen buscando, bueno, que hizo toda la barbarie que conocemos, y además que realizó la guerra de Malvinas, digamos, una invasión a un territorio que nosotros reclamamos, y que justo el reclamo que tenemos soberano sobre ese territorio, pero que lo hizo no por defender la soberanía argentina, sino para tratar de sostenerse en el poder, eh, aglutinándose detrás de un reclamo soberano justo de nuestro pueblo, que era la soberanía sobre ese territorio. Pero al iniciar una guerra contra una de las principales potencias mundiales, también, obviamente, fue un desastre, muchos argentinos muertos en ese territorio, y la derrota y la consolidación de la ocupación británica en ese territorio. Todo esto pasó hasta el 83, y esto hay que tenerlo en cuenta, es muy a sobrevuelo, podríamos hablar incluso de antes, del bombardeo a Plaza de Mayo, de los fusilamientos en José León Suárez, de la noche de los bastones largos, de la noche de los lápices, de la noche de las corbatas, digo, tantos hechos trágicos, tanta violencia durante ese tiempo. Otra vez me fui al final, voy a corregir, perdón, me equivoco. Y hablar, Héctor, en esa época también de la construcción de identidad con el peronismo proscripto, y que no se podían decir o no se podían rescatar los símbolos peronistas, por ejemplo, eso también daría mucho que hablar. Tal cual. Bueno, ahí hay un tema para desarrollar profundo, ¿no? La proscripción de la palabra Perón directamente, y de la marcha peronista y de todos los símbolos. Entendiendo bien, ¿no es cierto?, de la derecha, qué importancia tiene el discurso, qué importancia tiene la palabra, y qué importancia tiene lo simbólico a la hora de construcción de identidades. Bueno, Alfonsín, ustedes saben, gobernó el país desde el 83 hasta el 89. Muchos lo llaman el padre de la democracia, porque fue el primer presidente que vino después de la última dictadura que tuvimos en Argentina. Pero Hernán Faid nos va a analizar cómo se construye la identidad alfonsinista y cuál es la frontera que pone. Él va a plantear una frontera identitaria en la que él se va a parar como
la democracia, como la democracia soy yo. Esta es la frontera identitaria y todos los que están conmigo representan y defienden a la democracia. Del otro lado está el autoritarismo, está la violencia, está lo que vivimos hasta ahora, que es lo que la gente ya no quiere. La principal demanda, así como decía en Chile, la principal demanda, reforma constitucional, acá la principal demanda era el regreso de la democracia. Entonces Alfonsín desde su discurso va a decir, bueno, la gente quiere regreso a la democracia soy yo. ¿No? Lo otro es autoritarismo. Y no lo va a plantear, y acá diciendo con Fair, no lo va a plantear solo en relación al pasado. Esta construcción identitaria se hace también en relación al momento electoral. Y en relación al momento electoral lo va a plantear respecto al Partido Justicialista, que en ese momento estaba encabezado por Ítalo Luder, y en la provincia de Buenos Aires iba como candidato Herminio Iglesias. Entonces, lo va a plantear respecto a ellos. Va a decir, sí, yo me diferencio del pasado, pero principalmente me diferencio de ellos. Ellos también son el pasado. Ellos también son la AAA, ellos también son el gobierno de Isabel Martínez de Perón, ellos también son la violencia, el autoritarismo. Yo soy la democracia, lo que está por fuera de esta construcción política es el autoritarismo. ¿No? Y va a tratar de, en base a esa principal demanda, encadenar otras demandas. Y esas otras demandas son las demandas que eran banderas históricas del peronismo, que tienen que ver con la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y él va a decir, yo soy la democracia, y con la democracia se come, o sea, va a haber trabajo, se cura, van a tener acceso a la salud, si ustedes están demandando acceso a la salud, van a tener acceso a la salud, y se educa, van a tener acceso a la educación. Entonces, con este eslogan que él planteaba constantemente, con la democracia se come, se cura y se educa, él va a estar diciendo, desde este espacio, todos los que quieran educación tienen que votar por mí, tienen que votar por la democracia, que es este espacio político. Todos los que quieran salud tienen que votar por la democracia, por este espacio político. Todos los que quieran educación tienen que votar por este espacio. Entonces construye esa frontera de identidad que termina definiéndose probablemente, por lo que dicen muchos analistas, en el último gran acto político que hay, en el que, si había alguna duda para reforzar esta identidad, Herminio Iglesias comete el terrible error político de prender fuego un ataúd que tenía la bandera de la Unión Cívica Radical, en el último gran acto político del peronismo en esa campaña. Y entonces eso reforzó la postura alfonsinista, diciendo, ven, son el autoritarismo, y yo soy la democracia. Los que quieren democracia no pueden votarlos a ellos. Porque miren, son el autoritarismo. Tienen que votar por mí. Tienen que votar por este espacio político. Yo soy el significante vacío que representa este espacio político. Pero en definitiva este espacio político es la democracia y aquel espacio político es el autoritarismo. Bueno, acá señalaba cadena de equivalencias respecto al Estado de Derecho, al fin de la violencia política, al acceso al trabajo, al acceso a la salud. No sé si muchos de ustedes saben, porque la mayoría de los alumnos, les alumnos que tenemos son jóvenes y no habían nacido, algunos lo habrán estudiado, otros lo conocerán por interés propio y otros no. Pero bueno, durante el alfonsinismo hubo varios elementos que fueron desgastando el gobierno de Alfonsín. Pero el principal, más allá de que hubo elementos también como el juicio a las juntas, que empezó bien, pero que después hubo
un indulto, perdonando a los torturadores, los elementos que hubo después respecto de la debilidad del gobierno, respecto de ciertos levantamientos eh, eh, autoritarios, de Aldo, levantamientos que parecían que iniciaban un nuevo golpe de Estado, ¿no? Aldo Rico en Campo de Mayo y otros, mostraron un gobierno débil que debió retroceder en muchos aspectos, pero lo que más influyó en ese momento fue un proceso hiperinflacionario. Nosotros ahora estamos viviendo una inflación que atenta muy fuerte contra el poder adquisitivo y eso siempre perjudica principalmente a los sectores más vulnerables, ¿eh? Porque el poder adquisitivo de los sectores de mayores recursos, si bien se ve afectado, tienen otros elementos para poder, incluso muchas veces son los sectores que se benefician de la inflación y que sacan rédito de ella, pero los sectores más vulnerables siempre se ven afectados por la inflación. Pero nosotros tenemos una inflación que en los últimos años ha sido muy alta, pero ha rondado el 50%. Estamos hablando que durante el gobierno de Alfonsín había una inflación de 1500%. Las cosas aumentaban durante el día. Hoy la gente iba a comprar algo a la mañana y a la tarde tenía otro precio y probablemente si a la noche no había cerrado el supermercado o el almacén tuviera otro precio. Seguía aumentando. Había un símbolo muy claro en ese momento que era, en ese momento no había barra de precios, digamos, los productos no tenían esa barra, no me sale ahora la palabra, con los precios. El código de barra. Código de barra, ahí está, gracias, doctor. No tenían el código de barra, sino que el precio estaba pegado con una etiquetadora. Y los dueños de los supermercados y los empleados andaban con la etiquetadora en la mano todo el día y andaban remarcando, tac, 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 tac. Al rato les llegaba la información de que habían aumentado las cosas, iban y tac, tac, tac. Y todo el día, todos los días era eso. O sea, un producto podía aumentar innumerable cantidad de veces en una semana, y eso hacía también que haya especulación, que la gente si cobraba, iba hoy a comprar todo lo que podía, porque mañana iba a estar mucho más caro. Y al no haber productos, al empezar a escasear esos productos, aumentaban, o al tener mayor demanda también aumentaba. Entonces era toda una gran bola de nieve que iba creciendo, y a eso se sumaba que los medios de comunicación ya le habían puesto fecha de caducidad al gobierno de Alfonsín, sobre todo el diario Clarín, que tenía mucho peso en ese momento, no tanto como el que tiene ahora, ¿no es cierto? El grupo, pero tenía mucho peso, y Alfonsín, de hecho, se conoce el diálogo entre Alfonsín y Mañeto, en que Alfonsín le pide a Mañeto que lo deje terminar su mandato, que lo deje seguir, y Mañeto le dice que él ya no es parte de la solución, sino que es parte del problema y que ya es tarde. Y también el diálogo en el que Alfonsín le dice a Mañeto que le dice, usted quiere mi lugar, y Mañeto le contesta, ese es un puesto menor. No. La presidencia de la Nación, para el CEO de Clarín, era un puesto menor porque el poder estaba en otro lugar. Entonces, Menem lo que va a construir como identidad política en ese momento es decir, bueno, hay un caos por la hiperinflación. Yo vengo a solucionar ese caos. O sea, ellos, mi rival político, mi rival que va a la elección, que en ese momento era Angelos, un gobernador de Córdoba, ellos son el caos, nosotros somos el orden. Si ustedes quieren orden, todos los que quieran orden, estén conmigo. Y a eso le va a agregar, y en esto también diciendo con Fair, porque Fair hace mucho hincapié en la convertibilidad, pero la convertibilidad se da después que Menem asume.
digamos, la construcción de la identidad menemista se da antes de la elección, justamente para construir un bloque que le permita ganar la elección. Entonces, él en su identidad, en esa construcción identitaria, va a plantear otras demandas y va a decir, bueno, aquellos que además queremos orden, queremos paz, porque había saqueos al haber carencia de productos, al haber tanta inflación que los salarios no alcanzaban, grandes masas de los sectores populares fueron a saquear supermercados, carnicerías, almacenes, barriales. Entonces, Menem se planteaba como, yo soy el orden, yo soy la tranquilidad, no va a haber más saqueo, los que no quieren más saqueo, los que no quieren más violencia social, tienen que votar por mí. Pero también los que quieren recuperar el poder de su salario, tienen que votar por mí. Y él planteaba revolución productiva y salariazo, o sea que iba a haber una reindustrialización del país y que iba a haber un aumento de los salarios. Ese era su eslogan. Y él tenía una estética en ese momento muy parecida a Facundo Quiroga, y andaba con un poncho y reivindicaba la soberanía política. Entonces había toda una serie de demandas que también se encadenaban dentro de este eslogan revolución productiva y salariazo, o dentro de esta característica de plantearse como orden y poner una frontera, ¿no?, en el caos. Yo soy el orden, el otro es el caos. Esta es la frontera identitaria, la frontera política que plantea el menemismo. Luego, con su gobierno va a, primero a traicionar el, lo que se votó, el voto popular, ¿no? De hecho, después muy descaradamente el propio Menem va a decir, si decía lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Y así como su discurso fue un maquillaje, también fue un maquillaje su estética. Él luego dejó el poncho de lado, dejó las patillas, dejó su estética de Facundo Quiroga y pasó a tener otra. Agarró la Ferrari. Sí, agarró una Ferrari y empezó a tener otra estética, pero logró con la convertibilidad construir eh, cierta estabilidad económica, que era un remedio a corto plazo, porque esa estabilidad económica estaba construida en base a la venta de todos los activos argentinos, en base a la privatización de todos los recursos naturales. Cuando ya no hubo más nada que vender, para sostener esa convertibilidad y esa estabilidad, el modelo se derrumbó rápidamente y ya no había ni siquiera cómo recuperarlo rápidamente, porque todo se había vendido, todo estaba en manos de los extranjeros, que además se había vendido por 2 pesos, ¿no? Y obviamente llegaba un mega emprendimiento como Carrefour y en un primer momento tenía precios muy por debajo de lo que podía tener otros mercados. Entonces la gente iba masivamente a comprar a Carrefour porque era mucho más barato, pero abandonaba la compra en el almacén de barrio, en el supermercado de barrio, que iban fundiéndose, cerrándose, se iban perdiendo fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, con la convertibilidad, él construye una cadena, vuelve a reforzar esta cadena de equivalencias y esta cadena de demandas, sobre todo de estabilidad social y de recuperación económica. Hay una idea medio sostenida también por el discurso mediático de que el país estaba en el camino correcto, y también así logra ganar su reelección tras la reforma constitucional, ¿no? Estos son algunos aspectos, y esto quiero aclararlo, de por qué se llegó al triunfo con el alfonsinismo, de por qué se llegó al triunfo con el menemismo y de por qué se llegó al triunfo con el del larruismo. Nunca un fenómeno político y social se explica por 2 o 3 aspectos, digamos. Hay una multiplicidad de factores, ¿no? Nosotros estamos viendo algunos, estamos viendo los que tienen que ver con el rol del discurso
y el rol de la construcción identitaria. Hay una multiplicidad de factores que uno debe analizar. No se puede explicar un proceso político en media hora y mucho menos 3 procesos políticos en media hora de clase. Digamos. Estamos viendo algunos elementos. Quiero que esto quede claro. Que Bueno, además después... además el rol del discurso no es solamente el discurso planteado electoralmente, sino desde dónde se posa, porque a Menem no lo iba a apoyar el peronismo, siendo del PJ, si decía lo que iba a hacer, como dijo, Tal cual. si tenía unas políticas liberales. Entonces tiene que asentarse también en los discursos previos que existentes. Tal cual. Y bueno, Menem además tuvo que ganar primero la interna política, como vos bien señalabas, para tener el apoyo del Partido Justicialista y del movimiento peronista, y para ganar esa interna, él tenía que ser el más peronista de todo. Entonces en su discurso lo parecía, digamos. Pero sin embargo, obviamente, una vez que ganó, traicionó todas las grandes banderas del peronismo y se convirtió en el primer gobierno neoliberal de la democracia en Argentina. El primer gobierno netamente neoliberal fue la dictadura con Martínez de Oz, ¿no es cierto? Pero hay una continuidad, y esto también quiero remarcarlo, desde el golpe del 24 de marzo del 76 a por lo menos el 19 y 20 de diciembre de 2001. Hay una continuidad con un pequeño paréntesis que es el alfonsinismo, donde no logra hacer grandes cambios a ese modelo económico, pero no intenta profundizarlo por lo menos. Después el menemismo lo que hace es retomar aquel modelo de Martínez de Oz con personajes que habían estado en el Ministerio de Economía, como Domingo Cavallo, que había sido presidente del Banco Central durante la dictadura, y lo pone el ministro de Economía, y a tal punto hay una continuidad que después de la Rúa lo va a poner también a Cavallo como ministro de Economía de su gobierno. O sea, en un rol tan fundamental como es la dirección de la economía, pone al ministro de Economía del gobierno anterior, lo que demuestra que había una continuidad en el modelo económico y político que se había planteado. En ese momento Menem tiene muchas denuncias de corrupción, hay una campaña muy fuerte del Grupo Clarín también, que primero lo usa y se asocia con Menem para crecer, lo defiende hasta que gana la reelección, justifica todas sus medidas, pero una vez que Menem le da lo que el Grupo Clarín quería, que era la posibilidad de comprar Canal 13, de tener el cable, de ampliarse hasta donde los límites se lo permitían, ya Menem no le servía y empieza a desgastarlo. Sobre todo, y hago hincapié en el Grupo Clarín porque es el grupo mediático más poderoso de la Argentina y es el que más instala elementos en el sentido común, digamos, discusiones en el sentido común y estigmatizaciones también. Eh, Esto no quiere decir que esos hechos de corrupción no hayan existido. Digamos. Sí que fueron puestos a la luz cuando hubo una pelea entre el Grupo Clarín y el menemismo, y el menemismo ya en sí no le servía a ese grupo para seguir enriqueciéndose y seguir creciendo. Esas denuncias de corrupción se transforman, el fin de la corrupción, que se acabe de una vez por todas la corrupción, se transforma en la principal demanda social. Entonces, el, eh, el del arruismo lo que hace es tomar esa principal demanda y otra vez, ¿no es cierto?, construir esa frontera. A ver, ¿qué demanda la gente? Fin de la corrupción. ¿Qué entendemos como oposición a la corrupción? Honestidad. Bueno, yo me voy a plantear como la persona honesta. Este espacio va a ser el espacio de la honestidad. Este espacio político va a representar a todos los que quieren honestidad, por lo menos desde el discurso. Y vamos a plantear que los otros son los corruptos. Entonces, aquí construimos la frontera identitaria. Nosotros la honestidad, ellos los corruptos. Y después vamos a encadenar otras demandas. La institucionalidad, la recuperación del trabajo,
la recuperación de la seguridad, y una demanda que siempre está ahí dando vuelta en un sector determinado de la sociedad, que a veces, yo creo, y esto más instintivamente por ciertas votaciones, representa una base importante, lamentablemente, para la Argentina, que es alrededor del 20%, que es el antiperonismo, ¿no? Eh, Porque en muchos aspectos el del arruismo era lo mismo que el menemismo, pero eh, maquillado de clase media porteña, clase media alta porteña, digamos. Y eso le cae mejor a ciertos sectores de la sociedad que, eh, que lo mismo, las mismas políticas estén implementadas por un sector que se dice, aunque sea de manera maquillada, como decíamos recién, que se dice peronista, o que hay una estructura peronista. Entonces, el antiperonismo, el, el reclamo de honestidad, el reclamo de la recuperación del trabajo que se había destruido durante tantos años, durante esa década menemista y neoliberal, la recuperación de la institucionalidad, que también se señalaba como que Menem no respetaba las instituciones, que tenía una corte hecha a su medida, digamos, todas cosas que muchas de las cuales eran ciertas, pero se empezó a señalar todo eso, bueno, todos los que quieren que eso cambie, tienen que votar por mí, que soy el representante en principio de la honestidad, pero además de todas esas otras demandas. Eso plantea De la Rúa, plantea la frontera identitaria y consigue eh, el triunfo electoral en ese momento contra Eduardo Duhalde, que después de la caída de la Rúa en 2001 va a llegar a la presidencia de la Nación a través de un proceso que tuvo que ver con, bueno, él era presidente de la Cámara de Diputados y terminó siendo el, el presidente de la Nación. Eh, Porque, bueno, había renunciado el presidente, el vicepresidente, habían asumido los presidentes de la Cámara de Senadores. Bueno, después, eso fue toda una serie de cambios muy rápidos en una semana hasta que asumió Duhalde y ahí eh, no hubo una necesidad de construir esta frontera identitaria porque no había un proceso electoral, claramente, pero después, si hubo un intento de construir esa frontera identitaria, no le alcanzó a Duhalde, y después, bueno, vinieron los procesos kirchneristas, el macrismo y ahora eh, el gobierno nuevamente del Frente de Todos con Alberto Fernández en la presidencia. Son elementos para analizar, podríamos charlar de eso también, no quiero extenderme más porque si no la clase se hace muy larga, pero también podemos ver cómo en la construcción de identidad de la última elección, eh, Alberto Fernández se plantea en gran parte como el orden, ¿no? El orden frente al caos que nos había dejado el macrismo. El caos en la vida cotidiana, al aumentarnos los precios de las tarifas, de la luz, del gas, exponencialmente, al aumentar la desocupación, al aumentar el costo de vida con una inflación también, que en el último año de, de Macri superó el 50%, con un endeudamiento enorme del país que no se vio en ninguna inversión para, para rescatar al país, porque ese dinero se usó más que nada para la campaña política. Entonces, eh, frente a todo eso, frente a todo ese caos que nos había producido el macrismo, Alberto Fernández se plantea como el orden, una vez más. Bueno, yo vengo a ordenarle la vida que les desordenó el macrismo. Y en esa construcción de identidad, bueno, construye una frontera que logra consolidarse. Esto, a ver, nosotros estamos viendo las fronteras y trabajando como principal ejemplo los que ganaron. Obviamente que los que perdieron también trataron de construir una identidad política ganadora y que pusiera
los defectos del otro lado y las virtudes de este, pero no fueron exitosas. Entonces, para ser más claros de cómo es ese proceso, vimos las identidades políticas de aquellos procesos que lograron triunfar en las elecciones y que después lograron consolidar un gobierno. Te iba a agregar ahí que, como vos dijiste, las derrotas y las victorias, que al poco tiempo de perder el peronismo, cuando Cristina deja de ser presidenta y empieza a ser presidente Macri, ella un poco que empieza a tender hacia ese discurso porque dice, vienen a desordenar la vida de los argentinos. Y a partir de eso empieza toda esta serie de formación de discurso que, bueno, que finaliza en algo que efectivamente después muchos lo sintieron y que por eso termina ganando el discurso de tenemos que reordenar, veníamos bien, estábamos estables dentro de todo, bueno, hay que volver a esa estabilidad, a ese orden. Tal cual, tal cual. Bueno, y acá para cerrar la clase, quería citar una frase de Laclau que dice, toda construcción hegemónica, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando justo de procesos hegemónicos, ¿no? Que el alfonsinismo, el menemismo, el del larruismo, ahora estábamos hablando de, del, del frente de todo, frente al macrismo, también podríamos analizar el macrismo que logró convertirse en hegemónico para ganarle a Scioli. Eh, o de los procesos kirchneristas, sobre todo del triunfo, de los triunfos de Cristina, ¿no es cierto?, que son más claros cómo es la construcción de identidad ahí. Pero bueno, lo que nos dice Laclau es que toda construcción hegemónica de identidades es inestable y precaria. Digamos. Cuando uno, si no, como decíamos hoy, gana un partido y siempre va a ganar ese partido porque consolidó una identidad que se transformó en hegemónica, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de la sociedad se siente representado, se siente dentro de esa construcción identitaria. No que todos, sino que la mayoría. ¿No? La mayoría de la sociedad se siente representada por esa construcción identitaria, es una construcción hegemónica, pero es inestable y es precaria. Por eso también los gobiernos van cambiando y por eso quien ganó una elección puede perder la siguiente o no. Eso va a depender de si logra sostener esa construcción hegemónica en base a una enorme cantidad de factores, entre ellos estos que veníamos señalando. Ahí quería mencionar también dentro del kirchnerismo, la victoria de Narváez, por ejemplo, hubo una fuerte, o sea, la apuesta era solamente discursiva porque a los 2 años ya no era un contendiente político ni siquiera, era solamente discurso y ese también es muy interesante como para analizar de qué manera entre el principal programa de la televisión y los medios de comunicación en general y yo digo, ahora lo voy a usar mal, pero un significante totalmente vacío, se pudo ganarle a un presidente que estaba muy bien visto incluso por el general de la población. La presidencia de Néstor Kirchner es aceptada por muchos sectores, sean o no kirchneristas, y a pesar de todo, él iba encabezando la lista y pierde con De Narváez, que surgió de la nada y así como surgió, desapareció de la escena Bueno, política. en algún momento, no va a ser hoy, pero sería interesante también charlar lo que pasó en 2003, digamos. En 2003, en realidad, el que sale primero en la elección de 2003 es Menem, una vez más, y Néstor Kirchner sale segundo. Lo que pasa es que había una construcción tan fuerte, identitaria, en contra del menemismo, que todos esos otros sectores que habían votado por distintos eh, partidos políticos, había una sola convicción. Se construían identitariamente como antimenemistas. Y cualquiera de ellos iba a votar por el candidato que no fuera Menem. Entonces se sabía que Menem tenía un techo de un 30% y que probablemente iba a perder por el 70% o por el 60%, pero iba a perder contundentemente, por lo cual Menem no se presenta a las elecciones, a la segunda vuelta, y Néstor Kirchner asume como presidente en un gesto que Menem también intentó hacer para debilitar el gobierno de Néstor Kirchner, no permitirle ganar por tanta diferencia. Pero bueno, la construcción identitaria, como decía, en ese momento estaba más
diluida, pero había una característica clara, el antimenemismo, para votar en contra de él y a favor de cualquier candidato que vaya a un balotaje. Así que bueno, espero que les haya servido la clase de hoy. Ahora les voy a dejar el texto para la clase que viene, donde ya vamos a cerrar la unidad 2, y ahí vamos a hablar del trabajo final, también que ustedes tienen que hacer en la parte teórica, para ver si promocionan y cierran la materia. Pero bueno, vamos a cerrar la clase que viene, la unidad 2, vamos a explicar o les voy a dejar colgado las características del trabajo que tienen que hacer, y vamos a seguir con la unidad 3, donde hay otros textos que también son muy interesantes. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Lau, nos estamos Luego. viendo la clase que viene.